श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं श्रीराम 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 श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज कुंजनं पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरं श्रीराम 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 भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्द दशरथ नन्दनं श्रीराम 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 धीरेना 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 सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित खर दूषणं श्रीराम 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 इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनं मम हृदय कंज निवास कुरु कमादि खलदल गंजनं श्रीराम 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 धीरे धिम धिम तन धीरे धीरे धिम धिम तन धीरे धीरे धिम धिम तन धीरे धीरे नो श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं श्रीराम 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 श्रीराम। Muy buenos días, bienvenidos a todos a la clase número 5, la cosmovisión espiritual, iniciación al yoga integral de Sri Aurobindo y la Madre. Para facilitar el buen desarrollo de la misma, va a ser importante que mantengan sus micrófonos en silencio. Las dudas y los comentarios los pueden realizar a través del chat, o bien esperar al finalizar la clase, donde se va a reservar un espacio para preguntas y respuestas. También va a ser importante, siempre que sea posible,
mantener sus videos encendidos para una interacción más fluida. Recordamos que el curso es gratuito, pero que siempre son bienvenidas las donaciones y todos los aportes que quieran realizar para que ayuden a sostener y mantener el proyecto IES a lo largo del tiempo. Los dejo con el profesor Marcelo. Sean todos bienvenidos nuevamente y disfruten la clase. Namaste. Buen día a todos. Creo que por los horarios es buen día nomás para todos. Algunos será más temprano, otros media mañana, pero estamos todos en... Algunos estarán como máximo en la primera parte de la tarde. Bueno, bienvenidos a la clase número 15 de este curso, el curso IES.01, donde vamos a hablar, el tema de hoy es la cosmovisión espiritual, o dicho de una manera menos formal, la visión espiritual de la existencia. Primeramente nos gusta agradecer a todos los maestros, en especial a los maestros del yoga integral, Sri Aurobindo y la Madre. Agradecer muy especialmente al maestro Ramesh, que ahora ya lo pudieron conocer, por su generosidad y bueno, toda su sabiduría que comparte de manera completa y, bueno, nuevamente muy generosa por la posibilidad y la confianza de darnos la oportunidad de compartir todo esto con ustedes, de hacer un esfuerzo conjunto para seguir facilitando el acceso a las enseñanzas y, en última instancia, el verdadero objetivo, que es propiciar, colaborar alguna mejora, alguna transformación en nuestra vida y, en última instancia, en la humanidad. También agradecer a los profes, al equipo de profes de la escuela, comenzando por Raquel, la coordinadora general, bueno, Ludmi, que está hoy en día oficiando de coanfitriona, Lu también, ya la conocen, bueno, los distintos profes, no, son muchas caritas acá, no sé si están o no, pero bueno, Sandri, Sol, Mai, que ya las conocen, no, a Sandra todavía no, la van a conocer en breve, bueno, Fabio, Nico, bueno, todo el equipo de profes de la escuela, ya saben quiénes son, que hacen realmente posible este curso. Más allá de que lo hemos llamado curso de iniciación, bien, se dan cuenta el nivel de profundidad que tiene, y bueno, y tanto es así que probablemente haya que escuchar más de una o dos veces cada clase para poder asimilarlas. Pero bien, como queda grabado y después tienen acceso, eso es más fácil. Agradecer también por último a ustedes por la presencia. Realmente sin ustedes no sería posible este curso y no tendría sentido. Bueno, dicho todo esto, vamos a realizar una breve introducción sobre la clase de hoy. Ya estamos en la segunda mitad del curso. Hoy es la clase número 15. Y bueno, probablemente tendremos como dijimos, unas 7 u 8 clases más de teoría, lo que equivale a, si va todo bien, siempre hay alguna clase extra, ¿no?, que podemos hacer, como algún encuentro adicional con el maestro Ramesh, alguna clase sobre algún tema especial que siempre es relevante. Bueno, así que probablemente estaremos juntos unas 3 semanas más. Así que bueno, agradecemos la participación y está bueno, sabemos bueno, que siempre es difícil sostenerlo en el tiempo, pero es muy valioso. Bueno, ahora sí, yendo a la clase de hoy, cuyo tema es la visión espiritual de la existencia, o la cosmovisión espiritual, necesitamos referirnos a las clases anteriores. Ahora, en estos días, en estas próximas clases, vamos a ver un paquete de clases, por decirlo así, que forman como un subgrupo dentro del grupo de clases del curso, ¿no? La clase anterior sobre quién soy, la clase de hoy que tiene que ver con la visión espiritual de la existencia, y las dos clases que vienen
que van a hablar sobre el propósito de la vida, forman una especie de bloque que después se complementa con una o dos clases sobre el manejo del estrés. Cosas muy importantes desde el punto de vista del yoga y para la vida. Bien. A título personal, digamos, mi modo de ver es que sin una comprensión mínima de estas clases que estamos viendo, es difícil poder convertir todos los ejercicios del yoga en yoga. Es decir, si no hay una mínima comprensión sobre quién soy, qué soy, si no hay una mínima comprensión sobre la visión espiritual de la vida y una mínima comprensión sobre el propósito de la vida, no solo que un montón de cosas son difíciles, pero es muy difícil poder convertir una postura, un asana, en un asana de yoga. Es muy difícil convertir una meditación en una práctica de yoga. Es muy difícil convertir un ejercicio de respiración en una práctica de yoga, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que, punto número 1, equiparar técnicas de yoga, igual técnicas de yoga, eso es una visión extremadamente limitada y no le hace justicia a la disciplina. Punto número 2, sin esta visión de una comprensión mínima sobre estos temas, todo se reduce a ciertos beneficios psicofísicos transitorios. ¿Bien? Pero la tan mentada unidad de la que habla el yoga nos es esquiva y lejana. Bien, entonces, la visión espiritual de la vida, vamos a retomar un poco lo que dijimos en la clase anterior sobre quién soy. Bueno, cuando hablamos de quién soy, empezamos, o siempre se empieza en estas tradiciones, por lo que no soy, o por lo menos aquello que no es exclusivamente lo que soy, ¿no? Con esto quiero decir, no somos solo el cuerpo, no somos solo el cuerpo y la mente, eso está claro. Tenemos un alma que definimos, o en palabras de la madre, como el alma en su aspecto dinámico, el ser psíquico también, como el representante de lo divino, de lo absoluto, en el ser humano. La chispa divina, la expresión divina en nosotros. ¿Bien? Entonces, no somos solo cuerpo y mente, ¿bien? Somos alma. Además, hablamos de que para poder acceder a una cierta paz mental duradera, a una cierta paz interior, no alcanza con conseguir, digamos, como tomar decisiones a nivel del intelecto y al nivel de las emociones, referidos conjuntamente como el nivel mental, ¿no? Guiados por el ego, que básicamente por este sistema incorporado por decirlo así, de recompensa y castigo, cuando uno hace lo correcto, lo correcto no es lo que alguien dice que es correcto, porque eso siempre estaría sujeto a negación, porque todo el mundo puede decir algo diferente. Lo correcto es lo que está alineado con la armonía universal. O sea, la acción más correcta, más adecuada, más necesaria para hacer en un momento, solamente la podría hacer aquello que sabe todo, aquello que es todo conocimiento. Y lo único que es todo conocimiento es lo absoluto, es el todo, el fundamento de la existencia. Entonces, el ser humano, por más que sea muy inteligente, muy sabio, muy evolucionado, todavía es bastante limitado. Por lo cual, decisiones basadas en su individualidad limitada van a ser limitadas, lo que equivale a decir que son menos armoniosas, menos adecuadas, menos correctas. Digamos, a riesgo de una extrema simplificación, esta sería la explicación de que la acción
o la elección más adecuada, más correcta, más armoniosa posible, es aquella acción, aquella elección que está guiada por el alma y no por el ego. Porque además, el ego, el alma, contiene a todos los demás. A todos los demás. El ego no. Siendo el ego el sentido de separación, siempre se pone primero a sí mismo que a los demás y trabaja en beneficio propio. El alma no. Entonces, bueno, de esta manera, siendo que las decisiones que son decisiones tomadas a nivel mental, a nivel del ego, que básicamente tienen trabajan para sí mismas, por decirlo así, siempre dejan algún resquicio, algún nivel de malestar, de incomodidad, de insatisfacción, a veces de culpa, qué decir, de malestar recurrente, que por más que otra persona no lo sepa, sigue estando en mí y vuelve y continúa volviendo hasta el lecho de muerte, aunque haga esfuerzos denodados para ignorarlos. Bien, en una mente que tiene malestar recurrente, incomodidad y conflicto, es difícil poder recibir más de esa guía que está más allá de la mente. ¿Por qué? Porque prácticamente, bueno, nuestra energía y nuestro tiempo se va en lidiar con esos conflictos, esas incomodidades, ese malestar recurrente, esa agitación. Bien, entonces para una condición básica, digamos, para tomar las mejores decisiones que redundan en una paz mental duradera, que en definitiva es lo que el ser humano busca, es no solamente reconocer que no solo somos el cuerpo y la mente, que además es algo bastante evidente porque cuerpo y mente son instrumentos, ¿no? Digamos, una guitarra es un instrumento, ¿no? Necesita alguien que la toque, no se toca sola. No sale tocando en la mitad de la noche las melodías y los acordes más bellos, ¿no? Bueno, bien, entonces, en definitiva, el reconocimiento de que somos alma y que la guía del alma es el único lugar posible de obtener paz mental duradera y propiciar la evolución, el desarrollo humano, el progreso espiritual, que es, en definitiva, lo que vamos a ver en las próximas clases sobre el propósito de la vida. Bueno, el alma, al ser la expresión divina en el ser humano, no depende de culturas, ni de géneros, ni de edades, ni de épocas. Es universal. ¿Bien? Por lo tanto, puede ser expresado, primero el ser humano puede acceder, digamos, cualquier ser humano puede acceder a esa dimensión y al mismo tiempo pueden haber infinitas expresiones de ello, ¿de acuerdo? Bueno, entonces es sobre la base de la guía del alma que uno empieza a tener probablemente otra visión de las cosas y que lo primero que ya lo hemos visto también en las clases sobre asana, pranayama, sobre hatha yoga, raja yoga, lo primero que logra esta apertura a recibir más de la guía del alma es exceder las limitaciones del cuerpo y la mente. ¿Recuerdan eso? Lo primero que hace Hatha Yoga, Raja Yoga es mejorar el funcionamiento y, bueno, por encima del promedio de lo que sería normal para un ser humano, y empezar a exceder los límites, ¿no?, que tienen de funcionamiento esos instrumentos, al punto de liberarse de sus limitaciones, ¿bien? Y volverse instrumentos puros y aptos y adecuados para la expresión más completa posible de esa totalidad que somos. Bueno, exactamente esto es el fin del yoga, es el objetivo del yoga. Volver los instrumentos, cuerpo-mente, y la mente con sus emociones, digo, con sus funciones me refiero, emociones y pensamiento, instrumentos aptos para la expresión de esa esencia que somos, y de esa manera, si eso ocurriera, bueno, una gran transformación ocurriría en el ser humano, y el ser humano se volvería una unidad
digamos, de expresión de lo divino en la tierra, viviría una vida divina, una vida espiritual. Así que usamos la palabra divino porque es la palabra que usó Sri Aurobindo, pero se refiere a lo absoluto, al todo, a la inteligencia divina, como a ustedes les guste llamarlo. El ser humano viviría una vida divina en la tierra, en una vida común y corriente, y no solamente que transformaría su propia vida como individuo, ¿no? En una vida más elevada, más espiritual, más iluminada, sino que también contribuiría a la elevación del conjunto de la humanidad, que es el verdadero objetivo del yoga integral. Bueno, ¿cómo se manifiesta? Vamos a agregar algo nuevo. ¿Cómo se manifiesta normalmente? Bueno, digo normalmente, puede ser de varias maneras, pero una manera usual, esta guía del alma, muchas veces se manifiesta como intuición, ¿no? Es decir, no todo es intuición, muchas veces cuando esto es abordado, digamos, superficialmente, uno puede confundir fácilmente una expresión de deseo, ¿no? Uno quiere que algo ocurra, quiere obtener algo, y bueno, lo disfraza de intuición, porque digamos, es lo que siento hacer, es lo que, eh, no sé qué, otro tipo de expresiones, eh, es lo que me llama, o no siento hacer aquello otro. Bueno, la mayoría de las veces, ese tipo de expresiones lo que están reflejando es el nivel emocional, las emociones que se manejan, ya dijimos, se mueven por me gusta, no me gusta, o lo que me atrae o lo que no me atrae, pero eso es a nivel mental, a nivel del ego, no tiene mucho que ver con la intuición. La intuición sería una forma de de expresión de la voz del alma, por decirlo así, ¿no? Que viene de un nivel más allá del intelecto y las emociones, y no tiene que ver con me gusta, no me gusta, ni tampoco con alguna expresión de deseo, digamos, ¿no? O sea, me gustaría que ocurra, en el fondo me gustaría hacer esto, entonces digo que siento hacer esto, o en el fondo no me gustaría hacer esto, porque no me conviene, porque no es atractivo, ¿no? Entonces digo, no siento hacer esto. Pero bueno, cuando la intuición es real, que se manifiesta, viene obviamente con otra fuerza, se presenta de otra manera y bueno, nos guía también de esa forma. Entonces, si bien, para concluir esta introducción, si bien no es, digamos, no todo es intuición, y si bien eh, hay que refinar un poquito la percepción para poder descubrirlo, aún así la intuición existe en nosotros y nos puede guiar de una manera muy certera, muy clara y rápida, como vimos en la clase anterior. Bien, para hablar, bueno, el otro día hablamos de quién soy, ¿no? Hablamos del alma, eso es una perspectiva individual, por decirlo así, entre comillas, una visión individual de la cuestión, y hoy vamos a ver una visión global, si se quiere, cósmica, universal, ¿no? Entonces, cuando se habla de estos temas, digamos, se relacionan tres aspectos, ¿no? Uno es lo que podemos decir así, el, el ser individual, ¿no? Otro es la manifestación, y otro es lo absoluto, por decirlo así. Que eso tiene tres palabras, que es en sánscrito, que se dice jiva. El jiva sería el individuo, ¿no? Jagata, o jagat, jagata, que es la manifestación, es lo que podemos llamar el universo, pero sería una palabra más correcta la manifestación, y Jagadisha, que es que sería el creador o de dónde viene la creación, de dónde viene la manifestación. ¿Bien? Entonces, son tres aspectos que forman parte de la existencia y que, bueno, se ven de este modo y se relacionan para poder explicar, en definitiva, cómo todos esos tres aspectos podrían ser en esencia uno. El individuo,
la manifestación y lo absoluto. Son los tipos de preguntas que surgen, digamos, en el abordaje de la visión espiritual del mundo. Bueno, vamos a las diapositivas. Bueno, nuestros pranams a la madre y a Sri Aurobindo. Esta clase está dentro del programa YES, Yoga, Educación y Espiritualidad, que se realiza en conmemoración del 150 aniversario de Sri Aurobindo y el 75 aniversario de la independencia de India. Recordando que el yoga es educación, que la educación está incompleta sin la espiritualidad y que la espiritualidad en la práctica es yoga. El tema de hoy, la cosmovisión espiritual, así se dice, o dicho menos formalmente, la visión espiritual de la existencia. Material preparado por el maestro Ramesh Bijlani, de Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Bien, esta imagen ya la habíamos visto, la describo de nuevo en la clase anterior la vimos, la describo nuevamente para aquel que no puede verla aquí. Es un gráfico, digamos, donde tiene un círculo en la parte superior con el dibujo de una especie de llama, ¿no? Por detrás, en color amarillo, que está dividido por la mitad ese círculo, por decirlo de alguna manera, que tiene en la parte de arriba dice alma, y en la parte debajo de la línea punteada dice el ser psíquico. Bien, siendo, bueno, esta la llama divina, la esencia, ¿no? Que llamamos el alma. Bueno, el alma sería el aspecto pasivo, como intentando indicar que el aspecto pasivo del alma no participa en los asuntos cotidianos de la vida, pero hay una parte, una parte del alma que se llama el ser psíquico y se considera el aspecto dinámico del alma, ¿no? Que es el que sí participa en los asuntos del día a día del ser humano y es exactamente esa voz que nos guía, de la cual hablamos en la clase anterior. Esa voz que nos guía y una forma, vimos hoy, la intuición. Bueno, luego hay una línea vertical que desciende hacia abajo y se divide en tres, ¿no? Para mostrar las tres herramientas que tenemos para funcionar en el mundo. Básicamente es el cuerpo y la mente, pero la mente en sus dos funciones. Entonces, cuerpo, emociones e intelecto. Ahora, ya dejamos claro que lo que se busca en el yoga, especialmente en el yoga integral, es que estos instrumentos, puedan funcionar cada vez más a la guía del ser psíquico, sobre la guía del ser psíquico, y no sobre la guía del ego. Digamos. De esa manera se convertirían en instrumentos aptos para transmitir esa influencia psíquica, esa guía divina. Bueno, cuando uno empieza a abordar este tema, ¿no? De la visión espiritual de la vida, lo que indica que, bueno, puede haber otras visiones sobre la existencia, ¿no? No solamente la espiritual. Esta es la visión espiritual de la existencia. Bueno, uno podría preguntarse, ¿cómo entró el alma en el ser humano? ¿No? ¿Está en la cabeza o está en el corazón? Dos preguntas o ¿dónde está? Podríamos decir, ¿no? Dos preguntas que pueden plantearse. Bueno, para poder responder un poco esta pregunta, tenemos que ir atrás en el tiempo. Y no lo vamos a hacer tan largo hoy, pero vamos a tratar de hacer algún ejercicio de entendimiento. Bueno, para poder comprender esta visión espiritual de la existencia que en definitiva nos debería llevar a la comprensión de que en esencia todo es uno. Bien, pero eso no debería ser una creencia ciega, digamos, decir, bueno, porque alguien lo dice, sino porque hay algún grado de comprensión sobre el asunto. Bien, para poder responder estas preguntas necesitamos retroceder en el tiempo
ir al momento, vamos a utilizar vamos a hacer una metodología de explicación que se usa en Vedanta, ¿no? En la tradición védica de India, y nos tenemos que remontar al momento en el que nada existía, ¿no? Eh, es decir, si pensamos en la manifestación, por qué hay una diferencia entre decir el universo y la manifestación? Porque uno dice universo, da la idea de solo la parte material. Es como considerar el ser humano solo como un cuerpo físico. Y claramente el ser humano no es solamente un cuerpo físico, tiene energía, tiene emociones, tiene pensamientos, tiene memoria y tiene, digamos, algo más allá de eso, un alma, ya lo vimos, digamos. Entonces, considerar todo lo que existe, digamos, ¿no? Como solo la parte, el universo material, es una, digamos, una simplificación exagerada y distorsionada de la realidad, digamos, ¿no? Y equivaldría a considerar un ser humano solo como un cuerpo, sin nada más que un cuerpo físico, que órganos, huesos, músculos, sistema nervioso y nada más. Bien, entonces, así como el ser humano tiene un cuerpo físico y tiene un cuerpo sutil, bueno, el universo también lo tiene, la manifestación lo tiene. Entonces, eh, de hecho, universo físico, sutil, causal, hay varios planos. Bueno, entonces, desde nuestro punto de vista, es más adecuado usar la palabra manifestación por eso, y también porque da la idea, deja entrever cómo fue que apareció este universo, digamos. Bien, bueno, a eso vamos. Entonces, pero antes de entrar en la explicación, digamos, algunas veces uno podría plantearse, bueno, el universo, la manifestación apareció o ocurrió por accidente, o sea, fue algo que ocurrió digamos, fortuitamente, o sea, del caos absoluto, porque sí, digamos, varios elementos se juntaron y apareció el universo. Bueno, pensar de esa manera equivaldría a algo similar, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, a imaginar que un mono sentado delante de una computadora ha escrito no sé, voy a inventar ahora, eh, un, eh, no quiero decir ningún autor diferente, pero vamos a ver que ha escrito una obra de Shakespeare, vamos a decir, por decir algo general, ¿no? Entonces, ¿alguien creería que un mono sentado delante de una computadora consiguió abrir el Word y escribir palabras organizadas y finalmente una obra de Shakespeare? Nadie lo creería. ¿Por qué? Porque si bien el mono podría haberse sentado en una silla, haber tocado las letras, incluso haber prendido la computadora, haber tocado algunas letras aleatoriamente, sería imposible que consiguiera darle sentido a eso y crear una obra, digamos, ¿no? Porque para eso se requiere algo más que una fuerza mecánica o que una conciencia superficial. Se requiere inteligencia. Es decir, detrás de todo lo creado, necesariamente tiene que haber un ser inteligente que pueda combinar todos esos elementos de una manera adecuada y con un sentido mucho mayor. ¿Bien? Entonces, y a esa inteligencia, con ese sentido mayor, se le llama orden. Orden, ¿no? Otro ejemplo puede ser el de un automóvil, por ejemplo, ¿no? Imagínense, tenemos un automóvil, perfecto, lo desarmamos, le sacamos todas las piezas, las ruedas, la carrocería, el chasis, el motor, los asientos, y lo ponemos todo, y después lo separamos todo, y después hacemos toda una pila con eso, una cosa arriba de la otra, todos los elementos están ahí, está todo, no sufrió ningún daño, está todo perfecto. En esa pila, ¿tenemos un auto? No tenemos un auto. Pero si están todos los elementos allí,
no falta nada, ni un tornillo. ¿Por qué no es un auto? Porque no, primero porque no funciona, y segundo, porque no tiene la inteligencia por detrás de cada pieza colocada en su lugar correcto, conectada con las otras piezas de manera correcta, y de esa manera, con toda esa inteligencia puesta al servicio de ese objeto, por decirlo así, puede funcionar y cumplir su función. Entonces, quiere decir, es obvio que por más que no lo veamos con los ojos físicos, detrás de toda forma que está funcionando, hay una inteligencia superior. Hay una inteligencia superior. Si uno lleva esto a la máxima expresión, es decir, que a la cuestión cósmica, digamos, antes que existiera el universo o la manifestación, antes que hubiera nada, bueno, tenemos, además de entender que necesitamos un ser inteligente, pero no inteligente, infinitamente inteligente, porque toda esta manifestación, todo lo que vemos, este orden perfecto de funcionamiento y de infinidad de cosas, no puede ser hecho por algo, digo, ni siquiera no es una persona, pero no puede ser hecho por algo o alguien menos que infinitamente inteligente. Entonces, detrás de toda la creación, de toda la manifestación, se hace necesario un ser, digamos, un algo que sea infinitamente inteligente. De otra manera, no podría existir, digamos. Entonces, presuponemos, ¿no?, que eso es así. Pero además de esa inteligencia infinita, es necesario un material. Pensemos, ¿no? Un carpintero, por ejemplo, ¿no?, que fabrica una mesa de madera. ¿Bien? El material es la madera, pero de vuelta, la madera apilada en un lugar no es una mesa. Necesitamos el ser inteligente y que además tenga la capacidad de hacerlo, o sea, el poder para hacerlo y la inteligencia, es decir, el conocimiento para poder ubicar cada elemento donde va de la manera correcta, en la proporción correcta, para que pueda cumplir la función. ¿Bien? O sea, la mesa, la materia es, por decirlo así, la materia es inconsciente. ¿Bien? No puede hacerlo por sí misma. Bien, entonces eso es obvio. O sea, cualquier creación necesita un creador, pensando en el mundo, ¿no? Es decir, cualquier cosa que hagamos necesitamos un material. Un alfarero que hace una vasija de barro, perfecto. El barro está digamos, un montículo de barro, no es no es una vasija de barro, ¿está bien? Necesita de la inteligencia, de la capacidad del alfarero, bueno, y va a realizar. Ahora, en el carpintero y la madera, en el alfarero y la vasija, lo que tenemos es que el creador es diferente de lo creado. Es decir, la mesa no es el carpintero, eso está claro. La vasija no es el alfarero. Bien. Ahora, si retrocedemos en el... Bueno, y además, perdón, una cosa más, tenemos otro elemento que el creador, en este caso el carpintero, el alfarero o lo que fuere, sacó el material de algún lugar. O sea, sacó la madera del árbol, supongamos, sacó el barro de la tierra. Bueno, ahora, quiere decir, había algún lugar de donde obtuvo el material para hacer su creación. Pero si nos remontamos al origen de todo, es decir, cuando todavía no había nada, el creador, en este caso, ese ser inteligente que necesariamente tiene que estar, porque si no, no podría aparecer un universo, una manifestación perfecta, digamos. Como no había materia, entonces, ¿cómo hizo para crear el universo? ¿De dónde sacó el material para hacerlo? Bueno, como no había nada todavía, entonces la única posibilidad del material, o sea, la única posibilidad, o el único lugar de donde obtener el material para su creación, es decir, para crear la manifestación, fue sí mismo.
Es decir, que ese mismo creador, ese mismo absoluto, sacó el material de sí mismo para realizar la creación. Lo que equivale a decir que ese mismo absoluto, ese mismo ser inteligente, esa inteligencia divina, se convirtió en la creación. Por lo tanto, si ese absoluto se convirtió en la creación, porque no había ningún otro lado de donde sacar la materia para hacerlo, entonces la creación, lo que vemos, es ese mismo absoluto, pero en formas diferentes, en un árbol, en un animal, un ser humano, el agua, el espacio, el aire, lo que fuere. Si, si todo lo que existe no es otra cosa que esa inteligencia divina en forma de muchas cosas diferentes, entonces la esencia de todo lo que existe es una y la misma, esa inteligencia divina. Y si todo es esencialmente esa inteligencia divina, entonces todo es uno. A esa inteligencia divina se la llama también espíritu, el espíritu, en términos de la esencia de las cosas. Y al ser una inteligencia suprema, que es todo conocimiento y todo poder, entonces puede hacer todo y saber todo, digamos, ¿no? Ahora, bien, vamos a avanzar acá. Bien, como esa esencia es, digamos, esa inteligencia divina se convirtió en la manifestación, entonces está presente en todo momento y lugar, lo que equivale a decir que el espíritu, esa inteligencia divina, es omnipresente y no podría ser de otra manera. Ahora, el, siendo que todo lo que existe no es otra cosa que esa inteligencia divina, ese espíritu, en forma de muchas manifestaciones diferentes. ¿Por qué? Porque no había ningún lugar de donde sacar la materia para crear la creación, sino que se convirtió algo similar a lo que podemos pensar a como hace una araña, digamos, que para construir la tela de araña usa, digamos, sale de sí mismo, digamos. Este, entonces, el creador, este ser inteligente, se convirtió en lo creado, en la creación, en la manifestación. ¿Bien? Por lo tanto, el espíritu es omnipresente, está en todo momento y lugar. Esto es muy importante porque a veces cuando en la visión espiritual, en los caminos espirituales, se piensa que para poder descubrir, encontrar, entrar en contacto con esta esencia, uno tiene que, no sé, tiene que ir a algún otro lugar, tiene que, cuando en el futuro, o sea, hoy en día no lo tiene, no está aquí y lo va a encontrar en el futuro cuando tenga tal nivel de evolución, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Estuvo siempre, está ahora y va a estar siempre delante de nuestras narices. Luego, eso es una realidad. Pues otra cosa es que uno lo perciba, que uno lo vea, que uno se dé cuenta o no. Bien, eso es otra cosa, pero que está, está. Entonces no hay que ir a ningún lugar para descubrirlo, solo que hay que poder verlo. Bien. Entonces, esto que la inteligencia divina se convirtió en la creación, muestra, es la evidencia de que está en todo momento y todo lugar. Bien, no hay nada, nada, absolutamente nada, no hay ningún momento, ningún lugar y ninguna forma de existencia que no sea ese espíritu, en forma de. Por lo tanto, se dice que es omnipresente. Bien. Otro ejemplo también podría ser, que se usa muy a menudo, es, es el del papel. Imaginemos, ¿no? Un niño, ¿no? Toma un pedazo cuadrado, una hoja de papel, y arma un bote, por ejemplo, ¿no? Entonces viene el padre y le dice, bueno, ¿qué tienes en la mano? Ah, un bote. ¿Y qué hiciste con el papel? ¿Dónde está el papel? Y obviamente el niño le dice, bueno, está aquí. Es el bote, ¿no? El papel, el bote es el papel.
desarma el bote, estira la hoja, alisa la hoja y hace, digamos, arma un avión, por ejemplo. De vuelta a la misma pregunta podemos plantear, ¿dónde está el papel? El avión no es otra cosa que el papel, pero sí es diferente que el bote. Es el mismo papel. El bote era el papel, el avión es papel, solamente es una forma diferente que toma el papel, pero lo único que hay allí es papel. Cuando tocamos el bote, el avión, o incluso si hacemos no sé, un muñequito de papel, siempre es papel. Son diferentes formas, pero la esencia nunca cambia. Bueno, de esta manera, simbólicamente, se manifiesta la creación. Todo es ese mismo papel, esa misma sustancia, pero en formas diferentes. Solo que, como la mente humana se apega mucho a los nombres y formas, entonces tiende a verlos como separados y a no ver claramente esa sustancia. ¿Bien? Bueno, también un último ejemplo que podemos dar es el de las pinturas, ¿no? Cuando un pintor crea una obra, una pintura, por ejemplo, eh, decimos que el espíritu del artista está en la obra, ¿no? Pero no vemos ese espíritu. ¿Dónde está? Bueno, pero aún así captamos que hay algo más, digamos, que solamente la tinta en el lienzo o el dibujo, digamos. No es solamente una cuestión material, sino que algo más está allí, pero es, entre comillas, invisible, aunque lo percibimos. No lo detectamos con los sentidos físicos, ¿no? Entonces decimos el espíritu del artista está en la obra. Cuando decimos el espíritu, estamos diciendo que algo básico o algo fundamental para la creación, para la manifestación, está presente en la obra, ¿no? Entonces, este ejemplo es un buen ejemplo para la visión espiritual del mundo. Es decir, si bien no la vemos con los sentidos, porque no es materia, sino que es lo que le da origen a la materia, no lo podemos ver, tocar, escuchar con los sentidos físicos, pero aún así lo percibimos, digamos, lo percibimos. Entonces, en cada forma de manifestación que percibimos en el mundo, el espíritu, esa esencia, esa inteligencia divina está allí presente y es una y la misma. Por eso decimos que es omnipresente y de allí se deriva, desde el punto de vista, bueno, la visión espiritual de la existencia. Bien, que a su vez, de esta palabra, de la visión espiritual, del espíritu en realidad, ¿no? El espíritu que es, como les dije, que impregna todo, bien, que es omnipresente, que está en todo momento y lugar, y por lo tanto la esencia de todo es una y la misma cosa, y podemos hablar de unidad, es lo que da lugar a la visión espiritual de la existencia, ¿bien? O, dicho más sencillamente, a la espiritualidad. Cuando decimos yoga, educación, espiritualidad, bueno, espiritualidad tiene que ver con esto, con la comprensión de que la esencia de todo lo que existe es una y la misma cosa. ¿Qué significa una y la misma cosa? Ese mismo espíritu, que llamamos la inteligencia divina, Dios, Brahman, el absoluto, el todo, bueno, como quiera llamarlo. Bien, entonces, la visión espiritual de la existencia es aquella visión que tiene en cuenta que tiene en cuenta y que ve el mundo, o sea, la manifestación, como como siendo una expresión de este espíritu universal. ¿De acuerdo? Es decir, no niega el mundo porque comprender que la manifestación no es otra cosa que ese espíritu universal en forma de muchas manifestaciones diferentes, de un árbol, un animal, un ser humano, una piedra, el aire, lo que fuere, no niega que nosotros dejemos de ver la piedra como una piedra, un árbol como un árbol, solo lo que hace es corregir nuestra percepción, es decir, dejar de verlos como separados o como meramente materia, que es una conclusión del nivel mental, y por supuesto distorsivo, porque no lo ve como lo que es, digamos, sino que lo vemos como queremos. Bien, entonces lo que hace la visión espiritual no es negar nada en el mundo ni cambiar nada más que nuestra percepción, que nuestra comprensión. Y a partir de esa comprensión, obviamente, el mundo cambia.
Bien, entonces la visión espiritual de la existencia, la cosmovisión espiritualidad, reconoce la presencia de esa inteligencia divina a través de toda la creación. Esa inteligencia divina le llamamos el espíritu. Entonces, como verán, no tiene nada de místico, no tiene nada de raro, no tiene nada de descabellado, es absolutamente lo que estamos haciendo, un análisis, un abordaje racional, ¿bien? De la espiritualidad. Ahora, siguiendo con estas preguntas, ¿cómo entró el alma? ¿No? ¿Cómo está en la cabeza o en el corazón? Cuando hablamos de esta esencia, ¿no? De este espíritu, que es la esencia de todo lo que existe, en términos universales, cósmicos si se quiere, bueno, le llamamos espíritu. Pero cuando nos referimos a este mismo espíritu expresado en el ser humano, le llamamos alma. No hay diferencia, son lo mismo. Son dos formas de llamar a lo mismo. ¿Bien? Pero por efectos prácticos, en términos individuales del ser humano se le llama alma. Bien, vamos a ver dos expresiones del punto de vista matemático, porque estamos en un abordaje racional de la espiritualidad, digamos, que nos muestran también cómo desde la lógica matemática uno puede ver esto mismo que estamos diciendo. Este 8 acostado que ven aquí es el símbolo del infinito, ¿no? La barra significa división y la n significa cualquier número, o un número, podemos llamarlo infinito, número un número cualquiera puede ser infinito también. Bueno, ¿qué quiere decir? Porque obviamente lo que percibimos en la manifestación es infinitas formas, ¿no es cierto? Infinitas formas que aparentemente son diferentes. Bueno, lo que dice la fórmula matemática es que si dividimos infinito, que es lo absoluto, es el espíritu, en un número incontable, o cualquier número de formas, ¿sí? Porque los números serían las formas, es decir, la expresión de ese espíritu en muchas formas diferentes, lo que le llamamos la multiplicidad de formas, como decíamos, árbol, animal, ser humano, el aire, una roca, muchas formas diferentes. O sea, si dividimos el espíritu infinito, lo absoluto, en muchas formas diferentes, ¿no? Que es como se expresa en el mundo, igual, aún así, el resultado es infinito. Es decir, lo que está diciendo esto es, por más que el mundo, que la creación, que la manifestación tenga una multiplicidad enorme de formas, ¿bien? Que se manifiestan, eso no compromete en ninguna medida digamos, la infinitud de lo absoluto. Aún con una creación con muchísimas formas diferentes, lo infinito sigue siendo infinito. Y además, lo infinito expresado en cada forma sigue siendo infinito. No sufre ninguna merma. ¿Bien? Otra forma de verlo es que ahora vamos a ver un mantra que es muy, muy conocido, muy importante, bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa si a lo absoluto, a aquello que es infinito, le sacamos todo lo que es finito, ¿no? Porque, bueno, las formas manifestadas que vemos y percibimos son finitas, quiere decir que no duran todo el tiempo, no están en todos lados, son limitadas, son finitas. Bueno, entonces, si de golpe todo esto se borrara de un plumazo, ¿no? Y no hubiera nada más, no hubiera más formas finitas, ninguna, entonces la cuenta aquí es si a infinito le restamos todo lo que es finito, limitado, etcétera, etcétera, todo lo manifestado, igual el resultado va a ser lo infinito. Bien, entonces, esta fórmula no es una disquisición matemática, sino es una forma de ver cómo, desde el punto de vista de la lógica matemática, que esa misma presencia de la inteligencia divina en todas las formas, en todo momento y lugar, no sufre ninguna alteración. Bien,
Incluso estando todo el universo manifestado, todo lo infinito en toda su dimensión está allí. Incluso si no hubiera nada más de golpe, todo lo infinito está allí. No hay ninguna merma en ningún momento. Bien, y aquí tenemos este gran mantra, bueno, probablemente uno de los más importantes de la tradición india, que es, bueno, usa la palabra Purnam. Purnam es una palabra que significa completo. Y es una palabra que se utiliza para referirse a lo absoluto, porque lo único que es completo, lo único que podría ser completo, total, íntegro, que no le falta nada, es lo absoluto. Todo lo demás sería algo menos que completo, digamos, ¿no? En apariencia, digamos, ¿no? Entonces el mantra dice, traducirlo literalmente es un poco confuso, digamos, porque, bueno, parecería un trabalenguas, ¿no? Pero bueno, lo leemos y damos una breve introducción. Dice, Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Bueno, lo que está diciendo, ven que aparece mucho la palabra Purnam, Purnam, Purnam. Bueno, está diciendo de lo completo, primero dice, esto es completo, aquello es completo. Es decir, todo lo que existe es completo en su esencia, es lo absoluto. ¿Bien? De lo completo vino lo completo. Es decir, si el universo, la manifestación, no es otra cosa que el espíritu, ese espíritu universal en forma de la creación, entonces, bueno, todo lo que tengo aquí es lo absoluto. Entonces, lo absoluto, digamos, todo lo que tengo aquí que vino de lo absoluto, entonces es absoluto. Es lo completo, es el espíritu. ¿No? Entonces, después dice, si le sacamos si le sacamos eh, lo completo, lo que decían las fórmulas básicamente, dice, si le sacamos todo esto, toda la existencia, todo lo que vemos, la manifestación, le sacamos todo esto a lo completo, lo que queda es lo completo, es infinito. ¿Bien? Entonces, después dice, bueno, siempre están los mantras indios, Om, paz, paz, paz. Bueno, es un mantra que habla de todo esto y es muy, muy reverenciado, muy tradicional. Obviamente esto es una extrema simplificación de su significado que es muy profundo. Bueno, acá el maestro Ramesh menciona a un psiquiatra, el doctor David Hawkins, que habla, bueno, del poder versus fuerza, sería el libro, donde dice, el lugar común y Dios no son distintos, ¿no? Dando esta idea de que lo común y corriente y Dios y lo sagrado, lo absoluto, no son distintos. ¿Por qué? Porque Dios, lo absoluto, está en todo momento y lugar, porque es todo. Esa es la visión. Aunque nuestros sentidos no nos digan eso, una cosa es lo que nuestros sentidos físicos nos dicen, y otra cosa es lo que las cosas son. Bien, entonces David Hawkins fue un psiquiatra que, bueno, documentó y argumentó, digamos, varias cuestiones con, eh, bueno, como lo que dice aquí, ven en la tapa del libro, dice, los determinantes escondidos, por decirlo así, o invisibles, del comportamiento humano, ¿no? Él, bueno, habló bastante sobre, bueno, cómo, por ejemplo, em, el maestro Ramesh da algunos ejemplos, como uno cuando a veces elige sobre bases que no son racionales, pero que, por ejemplo, siguiendo la intuición, eso tiene grandes probabilidades de ser exactamente lo correcto, ¿no? Entonces uno va a decir, pero bueno, ¿cómo seguir la intuición verdadera si no es racional? Digamos, me llevó a la mejor elección posible. ¿Sobre qué bases? Bueno, habla de muchas de estas cosas.
Bueno, acá vamos otra vez, esto lo vamos a saber rápidamente porque ya lo hemos hablado varias veces y el tiempo corre, que es sobre la evolución. Bien, pero vamos a dar un pequeño elemento diferente. Ya sabemos que cuál es la visión de Sri Aurobindo sobre la evolución, que primero se manifestó la materia, hablamos de la materia muerta, muchas veces dicen, o la materia sin vida, pero en realidad Aurobindo lo llamaba la materia inconsciente. Vamos a recapitular lo que ya dijimos. ¿Por qué se habla de evolución? Porque, digamos, este espíritu absoluto, bien, que es todo lo que existe, se manifestó inicialmente en términos como de la manifestación, ¿no? En términos del universo, si quieren, se manifestó primero como materia inconsciente, que parecía no poder hacer nada y no poder conocer nada, no poder saber nada. Bueno, ese acto, Aurobindo lo llama involución. No porque esencialmente perdiera alguna característica, sino porque esa forma de existencia, que parecía no poder hacer nada y no poder conocer nada, expresaba muy poco de su esencia divina. Entonces, la evolución en sus siguientes fases, como ahora la vamos a recapitular, pero como la hemos visto, el sentido que tiene es que cada salto de conciencia, cada salto en la existencia, perdón, es un salto de conciencia, obvio, pero cada salto en la evolución, en la existencia, reflejaba una expresión mayor de esa divinidad intrínseca. Quiere decir que cada salto en la evolución expresaba una porción mayor de su divinidad intrínseca que la anterior. Bien, y segundo punto, bueno, obviamente es algo progresivo, que digamos, el salto de un nivel al siguiente es lo que se llama evolución. Tercer punto, que para que pueda aparecer, por ejemplo, el segundo salto en la evolución fue la aparición del prana, de la energía de vida, que le dio a la materia inconsciente, bueno, signos vitales. Ahora, el prana ya estaba en el estadio anterior, pero en términos potenciales, en términos dormido, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, entonces, quiere decir, todos los siguientes niveles de evolución estaban ya presentes en el primero, pero en términos potenciales, y de a poco se fueron despertando. Entonces, el segundo salto de la evolución fue la aparición del prana, que expresaba una porción mayor de esa conciencia divina, ¿bien? Que la anterior, y bueno, y ya estaban en el estadio anterior. Luego vinieron las formas de vida con una mente, y bueno, podían expresar o revelaban una porción mayor de esa divinidad intrínseca, bueno, y obviamente estaban en forma potencial en el estadio anterior, y luego vino el ser humano, ¿no? Expresando una porción mayor todavía de esa divinidad intrínseca, y ya estaba presente como semilla, se quiere, en el estadio anterior. Quiere decir que el ser humano es el último producto de la evolución, porque cada salto, dijimos, es un nivel mayor de evolución, porque expresa una mayor porción de esa conciencia divina. Pero el ser humano, hasta el día de hoy, ser humano mental, es el último producto de la creación, pero no es el producto final, dice Aurobindo. Que es altamente probable que esta secuencia, digamos, de evolución continúe, digamos, y dé lugar a una nueva forma, a un nuevo salto de conciencia, y que eso no está muy lejos de ocurrir. Y que el ser humano actual puede colaborar, esa es la visión del yoga integral, puede colaborar conscientemente con la naturaleza en la evolución. ¿Cómo? A través del yoga. Bien, entonces quiere decir que esta visión de la evolución muestra que las posibilidades latentes en la materia inconsciente, perdón, las posibilidades de la vida estaban ya latentes en la materia inconsciente. Las posibilidades de una mente estaban ya presentes en forma latente en la materia con vida, y las posibilidades del ser humano ya estaban
que tiene un intelecto, etcétera, etcétera, ya estaban presentes en la materia con una mente. ¿Bien? Por lo tanto, las posibilidades del siguiente salto en la evolución ya están presentes en el ser humano de hoy, solo que en forma latentes. Y ese nuevo salto en la evolución le llamaron, bueno, un ser suprahumano sería, ¿no? Que iba a estar aquí mayormente guiado por el amor y no por el ego, o sea, por la conciencia de unidad y no por el ego. Entonces, la diferencia entre el ser humano y las criaturas anteriores es que el ser humano puede colaborar conscientemente con la naturaleza en la evolución y llevar esta evolución más allá de su nivel actual. ¿Bien? Bueno, exactamente esto es parte central de la visión espiritual de Sri Aurobindo y la Madre. Lo que dice Sri Aurobindo y la Madre es que el ser humano actual vive en una conciencia mental, principalmente guiada por el ego, y eso ha llegado a un punto límite, y entonces es altamente probable, estamos cerca de un nuevo salto en la evolución. Bien, y que el ser humano puede colaborar conscientemente, como decíamos, a acelerar esa evolución. Y que es muy probable que suceda pronto, y bueno, ese salto tendrá que ver, como le decía, con una conciencia supramental, guiada principalmente por el amor y no por el ego, y que mostraría un cambio muy, muy considerable, distinto, perceptible, un cambio de conciencia en la humanidad, bueno, que básicamente haría del mundo un lugar mucho mejor para vivir. Entonces, pero aún así, entre el nivel mental, han dicho los maestros, y el nivel supramental, hay varios grados, digamos, ¿no? No es que de un momento a otro, hay varios grados que se van a ir apareciendo y se van a ir transitando. Bueno, tiene que ver con la visión de la evolución de Sri Aurobindo y la Madre. Ahora, para acceder, hasta ahora hemos visto, ya vamos yendo a la parte final, para acceder a la visión espiritual de la existencia, hay dos métodos. Hasta ahora hemos explorado un método, por decirlo así, filosófico, que tiene que ver con una explicación racional de las verdades espirituales, pero hay otro método que es el místico, ¿bien? Que no es exactamente igual, digamos. El método filosófico lo que hace es, usa la lógica, usa el intelecto y hace un análisis racional para llegar a una comprensión de un determinado tema, en este caso, la existencia, ¿verdad? Ahora, el místico lo hace de otra manera. El místico podemos llamar a los rishis, los sabios de la antigüedad, bueno, los iluminados. Lo que hace es concentrarse, el místico lo que hace es concentrarse en una pregunta, que en definitiva es todo, digamos, todo comienza con una pregunta, ¿no? Por decirlo así, podemos decir, ¿de dónde viene todo? ¿Quién soy? ¿Qué es la existencia? ¿No? Pero el camino para responder esa pregunta es diferente, ¿no? No usa el análisis, sino que va más allá de la mente, más allá del intelecto. Lo que hace es concentrarse en esa única pregunta, eh, junto con llevar una vida de mucha purificación. Obviamente, cuando se concentra exclusivamente en esa pregunta, descarta todo lo demás, ¿bien? Y en esa purificación de cuerpo y mente, ¿no? En su vida, probablemente, bueno, fue así que aparecieron en la historia de la espiritualidad los yamas y los niyamas de Patanjali. A partir de esa concentración de un grado extremo de autopurificación, y bueno, una entrega, una identificación muy grande con eso que está buscando, viene la respuesta eventualmente en forma de una experiencia, es decir, de algo que se le revela. Entonces el místico lo ve con el ojo interior, no es que está pensando en eso, como podría ser un filósofo, analizándolo, lo ve en su interior. Es una realidad, por eso se habla de realización, se vuelve una realidad en sí mismo. Y lo que hace después el místico es, bueno, usar el intelecto
de una manera más o menos refinada para comunicar en palabras esa realidad que vivió o que está viviendo. Lo cual vuelve estos dos métodos diferentes. Y según bueno, el maestro Ramesh nos dice que el método místico es altamente superior al método intelectual. Primero, porque el método intelectual primero, siempre puede ser negado o superado o visto desde un ángulo diferente, porque es así, ¿no? Es como en la ciencia, siempre se puede mirar algo de una manera diferente, siempre se pueden, digamos, uno cuando plantea una pregunta, después fundamenta la respuesta, digamos, a esa pregunta, y después surgen, a partir de esa pregunta surgen otras preguntas que uno tiene que responder, y esas otras preguntas surgen otras preguntas, entonces hasta que se llega a un punto en el cual, bueno, hay algo que ya no se puede responder, ¿no? O sea, no lo sabemos, la respuesta es no lo sabemos, ¿no? Porque está más allá del alcance de los instrumentos o de la capacidad del intelecto. Entonces, bien, pero siempre está sujeto a una mirada u otra, a ser superado, a ser negado por otra visión más completa, más correcta, y en definitiva nunca nos da el conocimiento total de aquello que estamos abordando. Sería algo similar, ¿no? A explicar denodadamente, por ejemplo, qué significa lo dulce, algo dulce. Entonces podemos decir algo dulce, bueno, es algo que es un sabor agradable, es algo que, no sé, quita el sabor amargo a los alimentos o a las bebidas, bueno, tiene tal forma, bueno, se parece a tal otra, pero eso nunca, por más que tengamos tomos y tomos de explicación, nunca va a ser igual que darle de probar algo dulce y decirle a la persona, esto es lo dulce. Por lo tanto, el método místico siempre es superior al método filosófico y, bueno, la sabiduría india ha sido basada en estas experiencias, en estas revelaciones. Por ejemplo, cuando se los rishis de India, bueno, la enseñanza de los Vedas, el yoga, ¿no? En India todo el conocimiento ancestral fue basado en esto, básicamente, en lo que los sabios recibieron y luego comunicaron digamos, a sus discípulos, y así fue de una manera pasando de uno a uno en la historia. Esto obviamente no es exclusivo de India, en todas las tradiciones del mundo hubieron personas sabios de este estilo, ¿no? Tal vez en India le llaman rishis, después están los sufis, los místicos de todo el mundo, bueno, incontables, pero la diferencia es la misma. Una pregunta que a veces se puede plantear es, bueno, pero ¿cómo sabemos? Supongamos que alguien duda todavía, pero ¿cómo sabemos que la experiencia del Rishi es verdadera? Bueno, en definitiva, no lo sabemos, o sea, no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque es igual que la ciencia, ¿no? O sea, hasta que uno no usa los mismos métodos, no puede descubrir la realidad que el Rishi está experimentando. Pero en primera instancia, uno puede estar seguro de que es verdadera. ¿Por qué? Porque incontables maestros, sabios, personalidades iluminadas en la historia de la humanidad han comprobado eso mismo que se dice. Entonces, no es una sola persona que lo dice. Entonces, bueno, si muchas personas a lo largo de la historia, con palabras diferentes, lo han comprobado, han hablado de esa misma realidad, entonces muy probablemente sea verdad. Pero si aún quedan dudas, digamos, lo que uno debería hacer es lo mismo que dice el siguiente ejemplo. Imagínense que uno dice que estamos hablando con un científico, ¿no? Y nos dice, tenemos una hoja de un árbol y nos dice, esta hoja en realidad son moléculas o células. Y uno puede decir, bueno, pero yo no veo las células. Entonces, no, eso no es verdad. Digamos, no es verdad que la hoja sean células o moléculas o lo que fuere. Ahora, el científico bien podría decir, bueno, si usas el microscopio, lo podrás ver. Es decir, si usas el mismo método que usé yo, en las condiciones correctas y de la manera correcta, entonces vas a ver lo que vi yo. Bueno, llevado esto a lo espiritual, es algo similar. Para poder
comprobar, digamos, por nuestra propia cuenta, las verdades que los místicos han revelado, uno debería como mínimo seguir, usar los instrumentos que han usado em, bueno, y seguir el método. Si no, digamos, uno no estaría en posición de decir esto no es verdad, digamos, por lo menos. ¿Correcto? Bueno, entonces, pero además hay otro aspecto. Uno puede decir, bueno, pero no confío en el microscopio. El microscopio me está mintiendo. Vamos a imaginar que lo lleva más lejos. Bueno, quiere decir, o sea, si el microscopio funciona bien, entonces está dando una imagen correcta. Quiere decir que si para que uno pueda descubrir por su propia cuenta lo mismo que han contado los rishis, uno tendría que, por un lado, usar los mismos instrumentos, digamos, realizar el mismo método, por decirlo así, abarcar el tiempo que requiere eso para el descubrimiento y además confiar en los instrumentos. Entonces, sin eso no estaríamos en posición de ni decir que lo que dice el Rishi es verdad ni que es mentira, digamos. No estaríamos en posición de decir probablemente nada, digamos. Bueno, por eso es que la madre dice que se puede probar la verdad de cualquier cosa mediante el razonamiento, ¿no? Pero eso no la convierte en verdadera. Es decir, podemos a través del intelecto esgrimir razones para probar la verdad de cualquier cosa, ¿no? Es decir, bueno, esto es verdadero por tal y tal y tal y tal cosa, pero eso no lo convierte en verdadero. Lo que deja entrever que, en definitiva, el intelecto es una herramienta limitada y que no necesariamente nos conduciría, en el 100% de los casos, al conocimiento de la verdad. Bueno, ahora llegando al final, vamos a hablar sobre Vedanta, que es bueno, así, la visión más conocida sobre la espiritualidad en India, y algunos aspectos de esta visión, porque no hay una sola visión, una sola orientación. Bueno, Vedanta dice que el mundo no es un accidente, ¿está bien? Ya lo explicamos esto, no ocurrió porque sí, caóticamente, de la nada y desordenadamente. El creador se convirtió en la creación, ya lo explicamos. Todo es uno, todo es el mismo espíritu en forma de. El espíritu es omnipresente. Bueno, y dijimos, y el creador tiene una presencia omnipresente en la creación. Bueno, ahora, Vedanta no ha tenido solo una inclinación, ha tenido varias inclinaciones y algunas personas han resaltado, han enfatizado o han interpretado de una manera y otras personas han interpretado de otra manera. Por lo tanto, hay una inclinación de Vedanta a lo largo de la historia que se llama aquella que niega la vida, ¿no? Es decir, bueno, que aduce eh, que el mundo es una ilusión, es decir, la manifestación se presenta como diferente de lo que es, ¿no? Por dar ejemplo, em, todo es el espíritu, bien, pero yo veo un árbol y no veo el espíritu. Entonces, puedo interpretar que el árbol me está engañando, ¿no? Que el árbol no, la apariencia del árbol, lo que percibo, no es su verdadera esencia, digamos. Entonces, puedo pensar que es una ilusión. Y a partir de eso, concluir que es falso y que de esa manera, digamos, necesito negar lo falso, eliminar o en el sentido alejarme de lo falso, negarlo para ir en busca de lo verdadero. Entonces, esto sería una inclinación negativa ante la vida. Entonces, desde esta visión, digamos, el mundo es falso y solamente lo divino es real. ¿Bien? El cuerpo y la mente son tan llenos de ilusión, ¿no? Entonces, bueno, esto lleva, desde el punto de vista de Sri Aurobindo, llevó es una de las razones principales del declive de la cultura india en cuanto a su relación con el mundo, con la vida diaria. Y esta visión tiene el sesgo de decir, bueno, que toda la vida es
digamos, toda la vida, ¿no? Todo lo externo es prácticamente una ilusión óptica y, bueno, en cambio, contrario a esto, Sri Aurobindo ha dicho que no es así, vamos a verlo. Entonces, bueno, ven, el mundo es una ilusión, solo lo divino es real, cuerpo y mente son un lastre, entonces hay que negarlo, hay que rechazarlo, hay que desprenderse de él. El propósito de la vida es realizar ese espíritu, digamos, y el objetivo más elevado es escapar del ciclo de nacimiento y muerte. Entonces, hay una especie de actitud negativa hacia el mundo, en esta visión, de rechazo, de negación, de escape, por decirlo así. ¿Bien? Pero bueno, Sri Aurobindo ha dicho otra cosa, o sea, hay un ejemplo muy típico que dicen en los Vedas, que dicen, para mostrar esto de la ignorancia o de la ilusión o de lo aparente, que uno, por ejemplo, entra en una habitación oscura y ve algo que se mueve de forma serpenteante en el piso y piensa que es una serpiente. Pero cuando prende la luz, ve que era solamente un pedazo de soga que estaba siendo movido por alguna razón. Ahora, ¿qué decir? La serpiente nunca estuvo allí, porque siempre fue una soga. La serpiente solamente estuvo en mi mente, y todo el miedo, el nerviosismo, el pánico, fue generado por la ilusión que creé en mi mente. Entonces, es cierto, entonces, digamos, la soga, moviéndose en una habitación oscura, pareciéndome una serpiente, es una ilusión. Pero lo que dice la visión de Sri Aurobindo, pero eso no quita que la soga sea real. ¿Bien? O sea, en la percepción puede que algo parezca diferente de lo que es, pero lo que es real. Entonces, y lo que es real, y esa realidad, que no es otra cosa que el espíritu divino, no la podemos negar, porque no, digamos, no es consistente considerar como real al espíritu universal, digamos, y cuando ese espíritu universal se manifiesta en la forma de la creación, negarlo, digamos. No es consistente, es un grave error, digamos, ¿no? Entonces, de allí la visión de Sri Aurobindo, que está basada en otra visión de Vedanta, que es la que afirma la vida. Es decir, el mundo es una manifestación de lo divino. Si lo divino es real, el mundo no puede ser irreal. Ahora, cuerpo y mente son nuestros instrumentos para realizar la espiritualidad, ¿bien? Entonces no hay que negarlos, no hay que rechazarlos, ni nada por el estilo. Lo que hay que hacer es purificarlos para que puedan expresar cada vez más esa esencia divina que son, digamos. Porque que las formas, digamos, en el mundo sean el espíritu universal en forma de planta, de árbol, de animal, de ser humano, de etcétera, etcétera, no significa que la planta, el árbol, el animal, el ser humano expresen totalmente su esencia divina. La expresan, pero una pequeña porción. Entonces, eso también está incluido aquí dentro. Es decir, cuerpo y mente son nuestros instrumentos, hablando del ser humano, para realizar. Decía, que deben ser purificados, transformados, para que puedan revelar, expresar, reflejar la divinidad que son. ¿Bien? Entonces, el propósito de la vida, por supuesto, en esta visión que afirma la vida, que no la niega, que no la rechaza, que no la ve como negativa, es realizar la realidad, sería realizar lo absoluto, realizar esa conciencia divina y transformar la vida. Como dijimos hoy, una mente, cuerpo-mente guiados por el alma, transforman la vida, porque uno vive una vida divina. El objetivo más elevado es ser siempre consciente de lo divino, o sea, del alma en nosotros, y organizar nuestra vida en torno a esta conciencia. Es decir, que nuestras elecciones estén guiadas por el alma y no por el ego. De modo que nuestros sentimientos, pensamientos y acciones reflejen la pureza y perfección divinas. Esto es una joyita, digamos. Y es la esencia del yoga integral de Sri Aurobindo y la Madre. Lo voy a leer nuevamente. El objetivo más elevado es ser siempre consciente de lo divino
podemos agregar el objetivo más elevado de la vida, ¿no? Es ser siempre consciente de lo divino y organizar nuestra vida en torno a esta conciencia, la conciencia de unidad. De modo que nuestros sentimientos, pensamientos y acciones reflejen la pureza y perfección divinas. Bueno, ahora yendo al final, ¿sí? La filosofía de Sri Aurobindo, ya sabemos que es una filosofía arraigada en Vedanta, tiene una inclinación, una fuerte inclinación que afirma la vida, ¿eh? No hay una dicotomía entre espiritualidad y la vida. Eh, eh, Aún así está arraigada en Vedanta, pone un énfasis muy, muy fuerte en la evolución, como lo hemos hablado, en la evolución natural y consciente, significa la evolución de la naturaleza, pero que el ser humano puede participar activamente en la evolución, colaborando a través del yoga, colaborando consciente y voluntariamente en la evolución de la existencia. Y tiene una visión futurista, es decir, que, bueno, basado en esta evolución, ¿no? De lo que va a venir, el nuevo salto en la conciencia de un ser humano supramental, guiado básicamente por el amor, que es una fuerza que une, digamos, y no por el ego, que es una fuerza que divide. Bueno, tenemos aquí un grafiquito, dos polos de la conciencia mental, que ya sabemos que es esta conciencia donde, bueno, esta conciencia que está basada en las conclusiones que el ser humano ha sacado sobre la percepción de los sentidos y sobre el mundo, es una conciencia bastante limitada, y la conciencia mística, que es la iluminación, por decirlo así, ¿no? La conciencia del absoluto en todo momento y lugar. Bueno, todo, bueno, la conciencia mental está básicamente basada en esas conclusiones que hacemos a través de la razón y el intelecto, y es una idea de la realidad, ¿bien? Basada en las percepciones sensoriales. Y la conciencia mental incluye perdón, la conciencia mística incluye a la conciencia mental, solo que es una conciencia mucho mayor, mucho más profunda y más elevada que la conciencia mental, ¿eh? Y se extiende hacia el infinito, por eso hay un punto acá y todos los puntitos, ¿eh? Alrededor. Todos nosotros, aquí tenemos unos dibujitos de unos muñequitos, ¿no? Como si fueran personas. Todos estamos en algún punto entre la conciencia mental y la conciencia mística, avanzando gradualmente en ese sentido. Los pasos que damos desde la conciencia mental hacia la conciencia mística se llaman el progreso espiritual. ¿Correcto? Sería el moverse en la dirección de la conciencia mística es el objetivo de la vida, o sea, dar pasos en ese sentido. ¿Y cómo uno da pasos? Cuando actúa guiado por el alma. Y a los pasos que damos se le llama progreso espiritual. Ahora, el punto final, la conciencia mística, sería el propósito de la vida, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es al revés. Alcanzar el objetivo final, llegar al destino, es el objetivo final, digamos, es el objetivo final de la existencia, de la vida. Ahora, moverse de la conciencia mental, esos pasitos que damos hacia la conciencia mística, no importa el sentido mayor de estar aquí. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, para terminar ahora, llegamos al final, algunas preguntitas. Era importante terminar con esto de los dos polos de conciencia, porque después en las siguientes clases sobre el propósito de la vida es lo que vamos a ver. Bueno, rapidito, la cosmovisión espiritual es A, la única cosmovisión, es B, una cosmovisión imaginaria, C, inconsistente con la racionalidad, D, basada en la experiencia. Bueno, esta es fácil, la respuesta es la D, ¿eh? La cosmovisión espiritual es basada en la experiencia, es decir, en las revelaciones que han tenido por gracia divina personalidades como rishis, místicos, sufis. No es ni la única cosmovisión, ni es imaginaria, ni tampoco es inconsistente con la racionalidad, porque de hecho lo hemos explicado racionalmente. Otra, la característica central de la cosmovisión espiritual es A, el espíritu de lo divino es omnipresente,
B. El nombre de lo divino es Brahman. C. El mundo fue creado accidentalmente. D. El mundo es irreal. Esta también es fácil, ¿no? El mundo no es irreal, ya lo dijimos, porque es la expresión de lo absoluto en forma de. El mundo fue creado accidentalmente, tampoco, hay una inteligencia divina detrás. El nombre de lo divino es Brahman. Bueno, en India puede ser, pero puede haber tantos nombres, no depende de un nombre. Por lo tanto, la mejor respuesta parecería ser la A. El espíritu de lo divino es omnipresente. Esa es la característica central de la visión espiritual de la existencia. Otra más. Todas las... Perdón. A ver. Todas las filosofías espirituales están de acuerdo en todo lo siguiente, excepto A. El mundo no es un accidente, sino que fue diseñado por un creador. B. El creador tiene una presencia omnipresente en su creación. C. El creador sigue desempeñando un papel en la gestión del mundo. D. El alma se encarna, así se dice, una y otra vez para regresar a la tierra en un nuevo cuerpo. Esto es un poquito más difícil, pero podríamos decir que las primeras tres, que el mundo no es un accidente, es bastante, digamos, es común a todas las filosofías, sino que fue diseñada por un creador. Que el creador tiene una presencia omnipresente también, es algo común, denominador común, y que obviamente el creador sigue desempeñando un papel en la gestión del mundo, si no, el mundo no sería mundo. Así que parecería que la respuesta más correcta es la D. Que todas las filosofías espirituales están de acuerdo en todo lo siguiente, excepto en que el alma se encarna una y otra vez para regresar a la tierra en un nuevo cuerpo. Bueno, aquí tenemos dos frases del libro Savitri de Sri Aurobindo. La primera dice, el mundo no fue construido con ladrillos aleatorios del azar. Y la segunda dice, en las cosas finitas mora el infinito consciente. Otra pregunta de multiple choice también. La espiritualidad es A. Un sustituto de moda de la religión. B. La base de todas las religiones. C. Un camuflaje para el ateísmo. D. Un tranquilizante sin efectos nocivos. Es la última graciosa. Bueno, creo un sustituto de moda para la religión no parecería ser la respuesta correcta. Un camuflaje para el ateísmo, o sea, para no hacerse cargo de que soy ateo, hago como que soy espiritual. Y un tranquilizante sin efectos nocivos, sin efectos secundarios, bueno, parecerían respuestas bastante pobres. Bueno, vamos a ver que la espiritualidad es la base de todas las religiones. Por último, una afirmación, Maya significa ilusión, ¿no? Entonces, se dice que en las tradiciones indias se habla de Maya como que el universo, ¿no?, es una ilusión. Entonces, Maya es un fraude que Dios le ha hecho al ser humano. La justificación, Maya mantiene a las masas ignorantes ocupadas en una vida sin sentido. Bueno, en realidad, desde el punto de vista de Sri Aurobindo, Maya no es un fraude, o sea que es falsa la afirmación, desde el punto de vista de Sri Aurobindo, es al contrario, dice, Maya es un gran poder de lo divino, dice, que aún convirtiéndose en toda la creación, ¿bien? Incluso se las ingenia para mantenerse escondido, digamos, ¿no? Entonces, Maya es un gran poder de lo divino, y bueno, y la justificación es falsa también, porque no es una justificación, digamos, que sea correcta en el sentido de que Maya no mantiene a las masas ignorantes ocupadas en una vida sin sentido, digamos, ¿no? Solamente Maya es una fuerza, una gran capacidad de lo divino que ayuda, no ayuda, a ver, no es la palabra, que mantiene a este espíritu omnipresente aparentemente escondido de nuestra percepción o no lo hace tan visible, digamos, ¿no? Pero eso no califica para mantener a las masas ignorantes ocupadas en una vida sin sentido. En todo caso, si eso ocurriera, sería por otros motivos y no por Maya.
Bueno, lectura sugerida, el capítulo 1 de Comprendiendo la espiritualidad, viviendo la 24/7, preguntas reales, respuestas racionales, del maestro Ramesh Bichlani, la cosmovisión espiritual. Este libro está disponible en Amazon, también libro sugerido, Savitri, libro 1, canto 4, el conocimiento secreto, la vida divina, y los artículos de sabiduría espiritual en pequeñas dosis, ensayos sobre la conciencia, lila, maya, filosofía espiritual, Vedanta, etc. Bueno, yes@nadabrahman.com.ar para preguntas y comentarios. Gratitud a los maestros y muchas gracias. Bueno, vamos rapidito con si hay algún comentario, alguna pregunta, porque ya estamos pasados de la hora. Aquí en el chat no hay dudas, solo un comentario de Guillermo Chapital que dice, es como decir que no existe el sonido porque no se oye, pero en realidad el sonido existe. Claro, tal cual. Es decir, vamos a ampliarlo un poquito. Decir que concluir que algo no existe porque no se percibe con los sentidos es una visión muy limitada de la existencia, porque de hecho hay muchas cosas que no se ven o que no se perciben incluso con los sentidos, pero que existen, solamente por pensar en nuestro mundo interior, ¿no? Tendríamos que considerar que alguien, entonces, que lo que pasa en la mente de una persona no existe, es falso, es una ilusión, digamos, ¿no? Y así por demás. Pero bueno, eh, en definitiva, hay un punto aquí también interesante para reflexionar, que es que ese espíritu, en realidad, aparentemente es invisible porque, porque no lo registramos, porque no nos damos cuenta que está allí, digamos. Pero si corregimos nuestra forma de ver las cosas, podemos empezar a detectar, a registrar que todo lo que está aquí no es otra cosa que esa presencia, que ese espíritu universal en forma de árbol, de roca, de ser humano, de animal, digamos, y pasaríamos, entre comillas, a verlo. O sea, lo invisible pasaría a ser visible. No lo vemos como un objeto, pero sí detectamos su presencia. Entonces, ese es el punto. La visión espiritual de la existencia nos debe llevar a reconocer la presencia de este espíritu en todo lo que existe. No es algo que deba verse con el ojo o escucharse con el oído, porque no pertenece al plano de la materia, pero sí está presente en todo momento y lugar. Tanto es así que sin su presencia, nada de todo esto podría existir. ¿Bien? Bueno, y esa visión, exactamente, como dice Albina, todo es espíritu. Y esa visión es fundamental, nuevamente traigo lo del principio de la clase, para poder hacer de las técnicas de yoga un yoga. ¿Bien? Entonces vamos a continuar en la próxima clase con el propósito de la vida. ¿Bien? Y vamos a cerrar por aquí ahora, hasta la próxima clase. Vamos a cerrar con un poquito de música. ¿Bien? Así que unos instantes de silencio, de interiorización y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos y namaste. Today we end with the meditation music. Thank